Muy bien. La clase de hoy se va a tratar sobre la tarea que les había dado eh, para la segunda parte de esta materia que se llama administración. Bueno, a ver, les voy a preguntar sobre su tarea y como siempre voy a anotar quiénes son los que hacen su tarea, pues, ¿no? Johan Herrera, ¿qué entendiste sobre tu tarea? Sobre las enmiendas o las tareas de enseñanza que se te dio. Puedes defenderla. Te he dado varias tareas en dos etapas. Una, la primera unidad, que es la historia. La segunda unidad, a ver, por si acaso ya están silenciados todos los micrófonos y el estudiante que desee participar puede deshabilitar su micrófono. Bueno, vamos a ver, retirar, retirar, ¿qué más? Ok. Fabio Choque Chávez, o Fabián Choque Chávez, perdón. Buenos días, ingeniero. Buen día, ¿puedes habilitar tu cámara? Sí, voy ahorita un rato, un momento. Daniel Cueto, buen día. Buen día, ingeniero. La misma pregunta. Necesito que vamos defendiendo sus tareas para que yo los anote. Eh, Este, yo inscribí recién el viernes su materia, ingeniero. No sé si lo- me puede pasar el avance o algo para que me nivele. eh, Todos los estudiantes en la universidad buscan las tareas por sí solos. Todos los estudiantes en la universidad preguntan a sus compañeros y todos los estudiantes en la universidad, todos los que están conectados, si desean incrementar puntos en su tarea, incrementen en este momento. Pueden hablar. De lo contrario, yo voy a pasar al avance y esta tarea va a quedar no registrada. Les recuerdo que yo tengo una planilla y cada vez que paso clases con ustedes, mi planilla de notas dice lo siguiente: trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, y voy avanzando con los estudiantes que participan, ¿no? En este momento les voy a mostrar. Así, miren. Ahí está. Miren, esta es la planilla. En la anterior clase participó Jafet Kadima con el trabajo práctico 1, con el trabajo práctico 2. Grover Silvestre participó con el trabajo 1. Joseph Vivero con el trabajo 2. Y Luz Marina Kadima con el trabajo 1. Hoy vamos a hacer el trabajo práctico 3. Trabajo 3. Muy bien. Los que deseen participar, participan, y los que no deseen participar, pasamos. Simplemente les voy a dar un espacio de unos 5 minutos para los que quieran hablar. Ingeniero, buen día. Buen día. ¿De cuál hay que explicar? ¿Tareas de aprendizaje o teorías o escuelas? Se te ha dado también, si tú quieres, puedes decir este, las dos tareas, ¿no? Ya estamos en la otra etapa, por si acaso. Estamos en la etapa de escuelas de pensamiento administrativo. Una es la tarea de aprendizaje y la otra es la actividad de aprendizaje, teorías o escuelas.
Se le hizo una pregunta, ¿cierto? Y también se le dio una tarea. Cualquiera de las dos puedes defender. ¿Puedo explicar sobre teorías o escuelas? A ver, Eh, bueno, yo investigué este, las teorías de necesito que hagas escuelas. lo, O necesito que hagas sea, lo lo que siguiente, investigué, Silvestre. Necesito que sí. hagas lo siguiente. Necesito que nos mires a la cámara y nos digas qué entendiste. Ah, O sea, no quiero que lo volvás a leer tu trabajo. ¿Me entendés? bueno, Aquí de frente, usted dice, mire, profesor, yo entendí esto y esto. No quiero que sea perfecto, pero quiero que sea honesto. ok. Bueno, yo entendí que el, o sea, la teoría de escuelas teoría de escuela este es un conjunto de pensamientos. Las escuelas es un, es un, es un conjunto de ideas que buscar una perfección. Y sobre lo que busqué de teorías de escuelas es que se han basado en la historia o sea, en la historia de los pensamientos, o sea, de la historia que han hecho con teorías, métodos y fundamentos. Y eso se la ha aplicado a los gobiernos. Escucha. Te escuché bien. Bueno, sí, y eso es lo que entendí. Ya. ¿Alguien más? Yo, buenos días, Dale. licenciado. Yo creo que cada una de las escuelas de pensamiento fue como igual a la evolución, ya que cada una dio un aporte a lo que es ahora la administración, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver. Calima. Silvestre. Ok. ¿Nadie más? Bien. Último llamado a todos los que están con las cámaras prendidas. Si no, chao. No pueden estar en mi clase con cámaras apagadas. A mí no me va a votar. No, porque yo sé que vos estás con yo sé que vos estás con por el audio, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, veamos. Eh, Dijimos que para hoy vamos a avanzar lo que se llaman las escuelas, perdón, perdón, las escuelas de pensamiento. ¿Y qué son las escuelas de pensamiento? ¿Qué son las escuelas de pensamiento? Las escuelas de pensamiento, primero voy a hacer un esquema. Escuelas, perdón, escuelas. Está muy sensible mi lapicerito. Ahí está. Escuelas de pensamiento. ¿Qué son estas escuelas de pensamiento? Tienen dos teorías, jóvenes. O, perdón, sí, tienen dos teorías y tienen dos corrientes grandes y que usted va a poder identificar y va a poder ubicarse en el contexto de la historia. Miren, le voy a hacer una línea de tiempo y las escuelas se parten en dos. La línea de tiempo dice que aquí están todas las escuelas clásicas. Y dice también
que aquí están todas las escuelas neoclásicas. Las neoclásicas. Entonces, ¿qué significa clásicas y neoclásicas? Las clásicas, jóvenes, son las teorías conservadoras. Y las neoclásicas, jóvenes, son las teorías o escuelas de pensamiento modernas. Esta palabra de aquí, a usted, la palabra neo, para usted, en epistemología, le va a decir que significa nuevo, moderno. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿entonces solamente habían dos escuelas? No, no habían dos escuelas. Hubieron muchas escuelas. Ustedes, en su investigación, pudieron evidenciar de que la matriz, el origen de las escuelas de pensamiento es la escuela clásica. Pero en esta escuela clásica se fundaron otras escuelas, como por ejemplo, la escuela del mismo nombre, la escuela clásica. ¿Sí? Esperen un segundito, mi lapicero está fallándome. La escuela del mismo nombre, la escuela clásica. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero explicar en esta mañana? Primero, hay dos grandes grupos. No se distraiga con que solamente la clásica es una sola escuela. No, la clásica dio lugar a varias escuelas. La clásica dio lugar a varias escuelas. Entre ellas, una de ellas se llamaba la misma, con el mismo nombre, clásica. Otras habían, como por ejemplo, la teoría científica de la administración. Otra era como por ejemplo, conservadora como ella misma, era la teoría de las relaciones humanas. Y así fueron fundándose en este grupo unas 3 o 4 escuelas que eran las conservadoras. Estas dos corrientes, por si acaso, tuvieron cierta época, ¿ok? En esta corriente de aquí, todo era, los pensamientos de los autores eran de conservación, eran bastante moderados, ¿ok? Eran bastante moderados. En cambio, los de aquí ya querían evolucionar y decían que podían experimentar nuevas cosas en la empresa. Por ejemplo, este de aquí decía que la empresa era vista como una empresa. La empresa era vista desde el punto de vista como un organismo. En cambio, en esta parte de aquí, no veían a la empresa como un organismo, veían al ser humano como algo importante. En otras palabras, en esta parte de aquí, todas las demás empresas, la teoría científica, uy, mi lapicero me está jugando una mala jugada, che. La teoría científica y las otras teorías que ustedes ya van a conocer a continuación, decían, no, la empresa es el valor más importante, eso tenemos que estudiar. Los fenómenos que pasan en la empresa, bueno, y se concentraron en la empresa. Dijeron, vamos a estudiar los fenómenos administrativos. ¿Acaso existen? Sí, yo los he estudiado, perfecto. Vamos a estudiar principios de administración. ¿Acaso existen? Sí, yo los he descubierto. Y ahí nacieron los famosos McGregor, los Adam Smith, los David Ricardo y demás. Y aquí estaban los de la teoría científica de la administración, lo de la teoría, se puede decir, a ver, un segundo. Aquí estaban los de la teoría humanista.
Aquí estaban los de la teoría administrativa. Aquí estaban las teorías conservadoras. Las teorías que decían que el centro de atención es el centro de atención es la misma empresa y los fenómenos que le ocurren a ella. En cambio aquí está la teoría humanista, la teoría Z, la teoría X, la teoría Y, está también la teoría aquí está la teoría de las relaciones humanas, aquí está la teoría de la humanización, aquí está la teoría de la calidad, y así se iban repartiendo. No eran distintas, por si acaso, no eran distintas. ¿Qué es lo que pasaba en esta época? En esta época pasaba lo siguiente. Todas estas de aquí, todas estas teorías de aquí, son la evolución de estas de aquí. Son la evolución de las clásicas. Mientras estas querían ser más conservadoras y querían estudiar más conservadoras y querían conservar más la empresa, no querían arriesgarla a la empresa, no querían que la empresa sufra ciertas consecuencias a raíz de los inventos. Estos decían que el invento mayor es el ser humano. El ser humano, el recurso humano, lo voy a poner así, era el que movía todo dentro de la empresa. En cambio, aquí decían que era la empresa lo más importante. Entonces, ahí fueron diciendo algo. No estamos diciendo que ya no sirven las teorías clásicas, pero nosotros hemos nacido de las teorías clásicas, nos hemos desprendido de ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también necesitamos avanzar un poco más. Entonces, los neoclásicos eran más modernos, los neoclásicos querían mostrar nuevas experiencias y decían que la empresa sí era uno de los elementos de estudio, pero ya había quedado relegado. ¿Por qué? Porque la administración se basaba en este concepto, jóvenes. A ver. Se basaba en este momento, en este concepto. La teoría de la administración así como fue evolucionando su práctica, y los clásicos dijeron, oye, ¿y cómo es eso que fue evolucionando su práctica? Sí, fue evolucionando. Quiere decir de que así como existió la administración en la época prehistórica, en la época feudal, en la época colonial, en la época de la revolución industrial, en la época de la revolución industrial, en la época del modernismo, y la administración iba evolucionando, desde aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hablando de prácticas administrativas. Entonces, los clásicos dijeron, no, nosotros nos quedamos acá.
Y los neoclásicos dijeron, no, esto tiene que evolucionar. Y así como evoluciona la práctica, también evoluciona la teoría. Y la teoría dice que vamos a pasar de la empresa al estudio del recurso humano. Y no vamos a dejar la empresa, se va a seguir estudiando la empresa, pero ahora también se va a estudiar el recurso humano. Esa era la relación entre los clásicos y los neoclásicos, hablando de la teoría administrativa o de lo que se llama la corriente de la administración. ¿Ok? Para eso se les dio tarea a ustedes. La tarea era identificar cuál es la diferencia entre una y otra, por qué se llama teoría y por qué se llama escuela de pensamiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, defendamos lo que hemos investigado. Tenemos dos tareas. Ustedes saben que se les dio la tarea de aprendizaje y lo otro que era una pregunta, ¿no? La actividad. Investigue por qué se llaman escuelas de pensamiento y también teorías de pensamiento. ¿Sí? Y la otra era investigar todas las escuelas de pensamiento administrativo y tenían que formar un cuadrito, ¿no? A ver, diríamos, ¿cómo debería haber sido su cuadrito? Si es que ya lo enviaron. Entonces, ustedes tendrían que haber, o tienen que hacer esto. Tendrían que haber hecho esto. Número 1, autor. ¿O no? No, mejor no. Si lo hicieron, no importa. Número 1, teoría. Número 2, autor. Número 3, ¿qué más venía? Época o fecha. Objetivo. Aporte. Y era una matriz, ¿no? Profesión del autor. Profesión del autor. Muy bien, gracias. Entonces, usted tendría que haber hecho este cuadro. Y investigar la teoría número 1, ¿no? Entonces, yo le voy a poner aquí, número 1, la clásica, digamos. Número 2, no sé, pues, la teoría Z. Número 3. Y así. La clásica, ¿qué autor? Ese es el cuadro resumen que se les pidió que haga. ¿Ok? En ese sentido, quiero escucharlos para ver si podemos ir avanzando. ¿Cuál es la ventaja, jóvenes? La ventaja de ustedes es que podrían haber entendido, podrían haberme preguntado, pero a ver, vamos a ver su nivel de investigación. Por ejemplo, autor, ¿saben por qué les pregunté? Quería resaltar esto. ¿Saben por qué les pregunté la profesión del autor?
se van a dar cuenta, aquí, ¿alguien hizo la tarea? Sí. Un segundo, voy a sacar esto de acá. ¿Quién hizo la tarea? Yo hice la tarea. Hola, Kadima, dime. Por ejemplo, yo creo que usted puso, bueno, la profesión porque no todas las personas estudiaron en sí administración, hubo otras que estudiaron psicología o Basta, sociología. basta, basta. Por eso puse el tema de que investiguen sus profesiones. Ninguno era administrador, ninguno. Ninguno. Todos eran ingenieros industriales, eran ingenieros, eran psicólogos, eran químicos, eran cualquier cosa, menos administradores. Ahora, ahí quiero que forme su criterio. ¿Es necesario saber de administración? Ser administrador, perdón, ¿es necesario ser administrador para estudiar administración o saber de administración? No. Pichanga esa materia de administración. Peor ingeniería comercial, facilinga de ojos cerrados, ustedes la pueden estudiar, ¿no? Lo difícil es informática, joven. Esta tarea la hacen con un ojo abierto y un ojo cerrado ustedes. Muy, muy buen dato, Kadima. ¿Qué otro dato puede darme Luz Marina? A ver, si lo hizo su cuadrito, mírelo su cuadrito, pues mírelo su cuadrito ahí, a ver qué puede sacar. Mientras los demás la van pensando, hechos los opas por ahí, están queriendo meter pantalla, digamos. No sé respecto a qué quiere que hable, pero por Míralo el ejemplo, yo, cuadro, míralo el cuadro en general, míralo el cuadro en general y decime, esto más descubrí, esto me parece importante y esto, lo que no te parece importante no lo tenés que hacer relevante, pues, ¿no? Ingeniero, Dale, Kadima. Ay, no son mm, hermanos ustedes. no. Me acabo de dar cuenta que tengo una Luz Marina Kadima y un Jafet Kadima. Eh, Investigando, bueno, puedo resaltar lo siguiente. Cada quien desarrollaba su teoría en condiciones a lo que pasaban. Por ejemplo, en la primera escuela, cuando había una escasez de mano de obra, lo que ellos trataban era de maximizar la producción con todas esas personas. Ya cuando pasamos a lo que es la teoría conductista, eh, se cambió de enfoque de lo que eran la empresa y la producción, se cambió el enfoque al personal, digamos, a cómo es que ahora mi personal yo satisfago sus necesidades de grupo, sus necesidades psicológicas, sociológicas, para que esto me demuestre, para que esto me dé una mejor producción, digamos. Y en sí, cada escuela trata sus teorías según las condiciones, ¿no? Y según el enfoque de cada uno de sus autores, ¿no? Como usted decía, no es necesario ser administrador. Ellos lo vivieron porque tuvieron que ejecutarlo en ese momento, ¿no? Y ideársela para, más que todo, ¿no? Mejorar lo que es la organización, ¿no? Con ese fin. Gracias, Kadima. ¿Qué es lo que quiso decir su compañero? Cada teoría tenía su aporte porque los autores estaban en dos lugares. Uno, estaban montados en el caballo. ¿Qué quiere decir eso? Tenían empresa y la estaban sufriendo. Y dos, al estar montados en el caballo o ser dueños de empresa, ellos tenían que solucionar ciertos problemas. Y como tenían en esa época más tiempo, por eso se llaman escuelas de pensamiento, joven. En esa época tenían más tiempo para pensar, para analizar, para relevar información. ¿Saben por qué?
porque en esa época no habían, por ejemplo, gracias a la revolución industrial, las escuelas de pensamiento orientaron a los dueños de empresas y le dijeron, señores, a partir de ahora, usted se va a llamar Ford y usted Toyota. Y todo aquel que invente auto le va a poner un nombre. Porque en la época antes de la revolución industrial solamente había uno que, que había inventado el auto, uno, y era Henry Ford. Entonces decían la fábrica de vehículos. No tenía por qué tener nombre, solamente tenían modelos los vehículos, el T5, el T6, como los teléfonos hoy, ¿no? Tienen distintos nombres, distintos modelos, ¿no? Pero la marca, no había competencia. Y Ford se dedicó a analizar cómo hago mi competencia, perdón, cómo hago mi empresa sostenible en el tiempo. Y comenzó a mirar y descubrió dos elementos. Los fenómenos externos, como decía Jafet, los fenómenos externos, todo lo que pasaba afuera, ¿le iba afectando o no? Y él comenzó a teorizar y a registrar, lo que ustedes llaman bitácora, a registrar todo lo que pasaba afuera. Y de ahí se dio la vuelta y dijo, también pasan cosas dentro de mi empresa, al menos cuando yo no estoy. Y pasó a registrar también. Habían dos fenómenos, interno y externo. Y él dijo una sola pregunta, ¿cuál me afecta más? Y después le nació otra pregunta, ¿cuál controlo yo y cuál no puedo controlar? Y así fue que se dieron cuenta de que existían fenómenos afuera incontrolables y adentro controlables. Por ejemplo, el fenómeno controlable es el recurso humano y el fenómeno incontrolable son las leyes de afuera. Las personas, los clientes decían, yo quiero esto, y él no podía controlar la demanda. A él se le venía nomás la demanda y decía, pucha, he fabricado 10 vehículos y me están demandando 11, ¿qué hago? Va a haber uno que no va a tener, ¿qué hago? Y de ahí los neoclásicos dijeron, ¿se fijaron? Los clásicos dicen que tienen uno que no pueden atender, a eso se llama demanda insatisfecha. Y los clásicos no quieren reconocer eso. Entonces, es por eso que los modernos decían, apretemos, estudiemos, apretemos, lo ahorquemos, lo fortalezcamos al recurso humano. Ese es el que puede dar el vehículo 11. En cambio, los clásicos decían, solamente puedo fabricar 10, no puedo fabricar más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y ahí fueron como que estancándose y dijeron, vamos a estudiar la empresa como tal. La empresa solamente puede producir esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Montar otra línea. Para tener otra línea. No, los neoclásicos dijeron, no, tenés que tener la misma línea, solamente que tenés que decirle al Canva que trabaja en esa parte de allá, que se apure, o tenés que tener un fiscal para que vaya y controle línea por línea o paso por paso en toda la línea. Y los clásicos decían, no, está todo controlado. Esa era la diferencia. Esos fenómenos nacen a raíz de que la situación en la época en que vivían, algunos vivieron en plena época de la guerra mundial, otros vivieron después de la guerra mundial, entonces eran distintas épocas, tenían algunos menos recursos, otros más recursos, algunos tenían tiempo para teorizar, otros no tenían tiempo para teorizar. ¿Por qué? Porque se tenían que esconder, tenían que hacer cosas que no les interesaba, pero para sobrevivir tenían que hacer. ¿Ustedes han visto La Lista de Schindler, alguna película? ¿Esa película la han visto? Sí. ¿Cuál de ustedes? Ah, ya, Luz Marina. La Lista de Schindler es una referencia a lo que se llama la administración. Si bien es cierto que La Lista de Schindler se dedica
un ex alemán arrepentido que se dedica a salvar judíos, ¿no? Y austríacos. Él se inventa algo para camuflar esa acción y se inventa una empresa. ¿Y saben qué? Ahí él va leyendo y dice, ah, no, mi empresa tiene que ser de esto, lo vamos a camuflar. ¿Qué empresa se inventa Luz Marina? ¿Te acordás? Vendía ollas, bueno, implementos. Se inventa una empresa para vender ollas y ahí los metía a todingo los judíos a trabajar con documentos falsos. ¿Y saben por qué llegaron a respetarlo a Schindler? Los alemanes llegaron a respetarlo a Schindler porque él tenía la empresa más grande en esa época de acería. Y era imposible concebir una empresa de acero que fabrique ollas. Las ollas eran pesadísimas, pero su objetivo no era ese, pues no era hacer ollas, era salvar judíos. Y ahí se dieron cuenta los alemanes, dos cosas, que era uno de los tipos muy importantes, influyente, con bastante plata, mientras los alemanes tenían la teoría de que él podía fabricarles balas, armamento, Schindler iba sacando y sacando la mayor cantidad de judíos posible para que no los maten. Y ahí está la teoría. ¿Cómo hago para camuflar el fenómeno que me demanda y el fenómeno que yo produzco? Esa es una de las cosas que ustedes tienen que poder identificar. Por ejemplo, hoy en día, hoy, están encerrados en su casa la mayoría de ustedes y salen los días que les... Bueno, ahora ya se puede salir cualquier día. La pregunta era cuando no estábamos encerrados, ¿cuánto de plata te daba tu padre, si es que todavía sos mantenido por tu papá? ¿Cuánto de plata te daba tu padre para que vas a la universidad? Despertabas vos y le decías, dame 20 pesos. Y 20 pesos solamente era para tu pasaje y tu alimentación allá. Porque tenías que después decir a tu papá, papá, mira, me están pidiendo fotocopia, esto y lo otro, y dame otros 20 pesos. Digamos que con 30 pesos tenías el día ya en la universidad. La pregunta es, ¿los 30 pesos eran para lo que vos decías? ¿Cuánto de esos 30 pesos gastabas en estudios? A ver, ahí me voy. Desde ya ibas pensando vos, a ver, tengo 30 pesos para mi pasaje, a ida, y para la vuelta. Mierda, ¿a qué hora me voy a volver? En la noche. Puta, no, me voy a volver nomás temprano, tipo 11, hasta cuando haya micro, porque para taxi no me va a dar. Y ya pensaba, voy a estar todo el día. Ya tenías tu pasaje. Esto para Vice City. Chan. ¿No? No te hagas el opa, carajo. Si yo sé que vos ibas a Vice City, yo te reconozco, te estoy viendo aquí en mi clase. Te he visto salir de ahí de Vice City. Esto para Vice City. Ya te iba quedando menos plata. Y lo demás, para los asaditos o para los pollos, ¿cómo se llama? Ben 10 o los pollos 10, ¿no? De ahí enfrente, ¿no? Ya quedó. Y te quedaba un poco más, digamos, esto para mis megas. Y decime una cosa aquí entre nosotros. ¿Cuánto le destinabas para la fotocopia? Ni mierda, pues no le destinabas para la fotocopia. Vos no le destinabas nada. No todo te lo gastabas vos en cualquier cosa, menos en la fotocopia que le decías a tu papá, ¿no? Y le sacabas de los 20, 10 pesos más le sacabas para la fotocopia, papá. Cada yo un hijo de puta, ¿no? Nos tiene cagado, digamos. Entonces, esa es la práctica real de un estudiante que administra. Pero el estudiante no veía ciertos fenómenos, como por ejemplo, ya estabas en pleno gasto, ya llegabas al mediodía, estabas de ir a comprar tu yopo, y cuando acordabas, oye, te aparecía un compañero o te llegaba un mensaje donde decía el profesor va a dictar esto y su ayudante ha dicho que estemos a tal hora. Mierda. O si no, tu compañero de grupo te decía, te cuento que ya lo tengo el libro, ya tengo esto, ya tengo lo otro, vení, estudiar, estudiamos, tenemos que hacerlo. Y
te desconfiguraba ciertas cosas, ¿no? Dejabas el pollo ahí y te ibas a la casa de tu compañero y comenzabas a practicar o a estudiar, no sé, pues la materia más difícil, pero comenzabas a decir, tenía que hacer esto y lo que estaba planificado a veces no se daba como vos lo habías planificado, porque tenías que hacer otras cosas. A eso se llama administración del tiempo, jóvenes. Y por lo general, ustedes, de los 7 días, perdón, de los 5 días que iban a la universidad, 2, 3 se les cumplía todo lo que ustedes decían. Los otros días no se les cumplía, porque había fenómenos incontrolables para ustedes. No sé, pues, lluvia, o digamos que ya estabas al mediodía con tu pollito, ya almorzando, y venía un camba y te decía, puta, vamos a beber, vamos, y era tu mejor amigo, ¿no? O vamos a Vice City, vamos, no seas cojudo, vamos. No seas marica por último, ¿no? Y te llevaban. Y cuando acordabas, estabas en Vice City y tenías que hacer otra cosa. Puta, faltaste la clase de cabello, así es facilín, ¿no? Ya vamos, y se iban. Y no se cumplía lo que habías planificado todo el día. En la empresa sucedía lo mismo. Y estos pensadores decían, ¿por qué no se cumple si ya lo hemos planificado? Porque habían fenómenos que ellos no controlaban. Porque habían fenómenos que ellos no controlaban. El gobierno, por ejemplo, dictaba nuevas leyes y ellos no sabían si les afectaba o no, y tenían que estar atentos. El clima, cierta época, las leyes de las demandas, fenómenos económicos. Aparecía gente que demandaba más el producto y escaseaba. ¿Qué podían hacer con eso? Los conservadores decían, pucha, existen estos fenómenos y tenemos que conocerlos. Hasta ahí llegaban los conservadores. Eran muy buenos identificando fenómenos. Muy buenos. Estos existen. Mira, está este y este y este. Todos estos fenómenos le afectan a nuestra empresa. Pero hasta ahí nomás llegaban. En cambio, los neoclásicos decían, no, ya los conocemos, son muy buenos, es cierto, son esos los fenómenos. Pero tenemos que hacer algo. No se puede, decían, mira, no podés controlar, sí, no podemos controlar eso, pero podemos controlar lo que está aquí adentro de la empresa. ¿A quién? Al recurso humano. ¿Pero cómo? Tenemos que entrar en su mente. Y ahí se inventó la teoría X, la teoría Y y la teoría Z. ¿Alguno de ustedes ha leído, menos Cadima, Luz Marina, alguno de ustedes ha leído dentro de ese cuadrito de qué trata la teoría X, Y y Z? Les voy a dar un ejemplo. La teoría X dice que el ser humano es flojo por naturaleza. Por naturaleza nosotros somos flojos. Y necesitamos, hay seres humanos, hay recursos humanos que necesitan ser empujadito, arreadito. Mi hermano, lo estás haciendo, lo hace bien, lo estás haciendo bien, pero quiero que hagas eso, eso y eso y esto. Estos son tus 4 pasos. Y él lo hace. Y va al punto 1, va al punto 2, va al punto 3, va al punto 4 y llega. Sí, ya lo hice, ¿qué más hay que hacer? Ah, tenés que hacer estos otros 4. Y así está todo el día. Necesita ser conducido, arreado. Lo hace bien. Pero él solito, ir a buscar qué más hacer, no lo hace. Después está la teoría Y, que dice que el ser humano también por naturaleza es proactivo. Él solito va, hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. Y cuando acordás, fue más allá de lo que vos querías hacer y como que va distorsionando tu velocidad. A ese tenés que frenarlo y tenés que decirle, mira, hasta ahí nomás tenés que ir, no, y el otro, no, pero esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y el tipo sigue. Y la teoría Z es la mezcla de los dos. Es la mezcla de los dos. Y hay más teorías, y las cuales ustedes tendrían que haber investigado en ese cuadro. ¿Por qué estamos haciendo ese cuadro? Resumen. Porque tienen que verificar esto. Los aportes
Los aportes son muy importantes y por eso les decía en qué época funcionaron esas teorías. Porque en esa época que me van a decir, hubieron menos o más aportes. Según la época que vivieron, tuvieron menos o más aportes. Después, ¿cuál era el objetivo que persiguen? Es distinto el objetivo que el aporte. El objetivo que ellos perseguían era distinto aquí. Algunos perseguían el objetivo de estudiar los fenómenos empresariales, los fenómenos económicos. En cambio, los modernos decían, no, no, tenemos que estudiar el fenómeno que se llama recurso humano. Ucha, mi lapicero otra vez. El fenómeno que se llama recurso humano. ¿Sí? Y bueno, ya dijimos, la profesión era rara, ninguno era administrador, el autor, su nombre, aquí están los MacGregor, los Fayol, los Adam Smith, los David Ricardo, y así, los Terling, y así hay montonera de autores, los nombres de las teorías, ¿ok? Para eso es esta tarea. ¿Alguna pregunta? De hecho, sí hubo uno que fue administrador. Sí, ¿no? ¿Cuál era? ¿Era David Ricardo? Perdón, Adam Smith. ¿Quién fue? Hola. No, fue otro. Chester Barnard. Chester Barnard, sí. No me acordaba de él. Son varios. ¿No? Otra cosa, por favor, quiero que entiendan algo. No es su obligación ser ustedes, no es su obligación de ustedes ser expertos en administración. Su obligación de ustedes es ser expertos en lógica y en programación. Esa es su obligación de ustedes. Pero tienen que conocer de administración. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Algún día ustedes van a ser dueños de empresas. Y van a tener que controlar a los dos tipos de empleados. Al flojo y al trabajador. ¿Y cómo lo van a hacer? O van a tener que controlar a los dos tipos de clientes. Al exigente y al no exigente. Al pagador y al deudor. ¿Y cómo lo van a hacer? Es con administración. Bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna, che. Bueno, hoy día solamente ha participado mi amiga Lumarina y mi amigo, ¿dónde está Silvestre? Silvestre. Bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, los dejo aquí y y vamos a seguir ¿en qué consiste la tarea del miércoles y del viernes? Escuchen bien. La teoría de las escuelas de pensamiento sacaban, de nuevo lo voy a hacer aquí para que vean, por favor, sacaban sus aportes y tenemos que concentrarnos en los aportes. Vamos a hacer una línea del tiempo y como ya les he dicho, aquí están los clásicos y aquí están los neoclásicos. Entonces vamos a hacer una gráfica o vamos a tratar, no lo vean como gráfica, vamos a tratar de diseñar un esquema, un dibujo, una infografía donde se puedan aglutinar todos estos de aquí. Todos. Quiero que me identifique quiénes eran los que eran clásicos. Y quiero que me identifique quiénes eran los que eran neoclásicos. Y aquí tienen que venir sus aportes de estos señores. Y aquí tienen que venir los aportes de estos otros señores. Y aparte de eso, quiero que usted me diga esta línea. ¿En qué época se dividían estas dos? ¿Hasta qué época fue la clásica y hasta qué época, desde qué época empezó la neoclásica? Y por supuesto, sus aportes. Esto es lo más importante. ¿En qué aportaban ellos? ¿Ok? Sus objetivos son distintos. Ya sabemos cuáles eran los objetivos.
De este era la empresa, cuidar la empresa, y de este era el recurso humano. Si quiere resaltarlo, resáltelo. Sería excelente. Si usted resalta más cosas, a ver, si usted resalta más cosas de las que yo le digo, ¿es X o es Y? ¿Qué me responde? Jafet, si te digo que hagas esto nada más, y vos resaltás esto más, ¿en qué teoría estás? ¿X o Y? Luz Marina. Neki. Ah, bien, no la estudiaron. Muy bien. No la estudiaron. No, la teoría que no la había leído. Solo me concentré en las teorías clásicas. Bien. Entonces, para Jafet va a ser más fácil identificar cuántas existían aquí y cuál era más o menos su forma de pensar, cuál era su aporte. Ahora te falta meterles a estas de aquí. ¿Cuántas eran, quiénes eran y qué aportaban ellas? ¿Ok? ¿Preguntas? Así vamos a estar, yo creo que hasta el miércoles, un poco más de teorías. No, hasta el viernes, un poquito más de teoría. Vamos a avanzar los aportes de las clásicas, los aportes de las clásicas y los aportes de las neoclásicas. Para el miércoles, jóvenes, les voy a hacer una tarea para que ustedes me armen ese cuadro donde digan, estas son las teorías clásicas, y estos son sus aportes, ta. Y para el viernes, lo mismo. Estas son las neoclásicas, y esto es su aporte. Vamos a llegar al próximo lunes, y vamos a hacer un pequeño controlcillo de las teorías clásicas y de la evolución, para que después ya entremos al proceso administrativo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, como no hay preguntas, quiero resaltar algo. Son 12 nomás los que asisten aquí. Creo que hay más, ¿no? Metidos en los grupos. Sí, se deben haber dormido. Puta, qué lindo. Son exactamente 41 carachupas. Y solamente entran 12. Puta, 12 tienen la probabilidad de pasar. Todo el mundo sabe que con cabello es fácil pasar. ¿Cuál es el único requisito? Asistir a clase, nada más. Y incluso los dejo hablar huevadas en mi clase. ¿Qué más quieren? Bueno, señores, registradas sus tareas, eh, se van a fijar bien en el miércoles o el viernes. Uno de esos días les voy a dejar tarea, perdón, les voy a dejar tarea para el Classroom el miércoles y el viernes, ya lo dije. Para el miércoles solamente las clásicas y para el viernes las neoclásicas. Pero uno de esos 2 días le voy a dejar una tarea que tiene que publicar en el Facebook. ¿Ok? A la semana, una sola vez vamos a publicar en el Facebook. ¿Listo? Y no se olviden, el único requisito, cámara prendida. Si no, lamentablemente no lo puedo dejar pasar clase. Si no hay más preguntas, jóvenes, un gusto verlo. Feliz fin de semana, cuídense. Ingeniero, Por si acaso les voy a decir algo. Un momento, Daniel. Por si acaso les voy a decir algo. Esta semana, como tenemos conocimiento varios, tenemos amigos y ustedes deben tener algún pariente, esta semana busquen a los médicos y pregúntenle, oye, ¿qué te has enterado de los contagios? Esta semana es la peor semana. Los contagios se están triplicando. No hay reactivo. No salgan, jóvenes, no salgan. Por favor, no salgan. Quiero que sean los 12 mismos que entran. Los otros, ¿cuántos 12? Los otros 38 o 37 que están durmiendo, no importa. Pero díganle a esos que tampoco salgan. ¿Listo? Cuídense. Porque ¿qué pasa si vos salís
y volvés. No, te cuidaste, sí, está bien, puta, qué bien, Sebastiancito. Él cuidó todo su norma de bioseguridad, llegó y se desinfectó. Pero en casa tiene pues familia igual. Tiene familia, tiene su papá, su mamá, su abuelita, sus hermanitos. Cuídese, mijo y mijita. ¿Listo? Lo quiero ver todo el semestre. No quiero que ninguno se vaya para el cielo. Dime, Daniel. ¿Será que me puede enviar la invitación al Classroom? Ya, ok. La voy a reenviar ahorita. Listo, jóvenes, vayan a desayunar. No piensen en salir. ¿Listo? Ya, Listo. está bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.